¿Qué tal? Muy buenas tardes. Martín, muchas gracias por aceptar la invitación. Martín Córdoba Pacheco es magíster en filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recientemente sustentó su tesis de maestría, ¿no? Desde acá bueno, le extendemos las felicitaciones, ¿no? Además, investiga el pensamiento político contemporáneo, ¿no? Y en sus redes suele compartir, ¿no?, sus reflexiones en torno a la precariedad de la democracia, ¿no? O cuán real es la democracia que estamos viviendo en el presente régimen, ¿no? Eh, ¿Qué tal, Martín? Hola, hola, bueno, espero se me esté escuchando bien. Sí, sí. Gracias por la invitación a conversar estos temas interesantes. Gracias también por tus felicitaciones. Y bueno, ¿no? Hablar de este tema tan, digamos, por lo menos vital, ¿no? Ya que dado el escenario, todo lo que viene sucediendo en estos días, me parece que urge pensar, ya que el otro año también son las nuevas elecciones. Entonces, más que nunca creo se deberían conversar sobre esos temas, ¿no? Al menos si queremos generar debate, un espacio público informado para ver qué futuro le damos al país. Sí, así es. Eh, Justamente esta semana hemos sido testigos de un intento de golpe a una institución del Estado. Se ha querido recapturar el Ministerio Público por parte de la Junta Nacional de Justicia, que responde a la coalición que gobierna. ¿Qué impresión te merece, Martín? Bueno, justo ahora que mencionas este tema, lo que había salido el día de hoy, ¿no? Lo que se ha divulgado por redes, que la seguridad policial que habría acompañado bueno, ¿no? Patricia Benavides en su intento por recuperar, eh, bueno, lo que ella creía, ¿no? La Fiscalía de Nación, ya dice mucho respecto a la politización de nuestras instituciones, ¿no? Que tanto la policía, ¿no? Que de repente obedece órdenes desde el Ministerio del Interior, ¿no? Cabría indagar un poco allí, obedece no tanto, no tanto pues a cierta neutralidad que como instituciones del Estado le corresponde, no tratándose sobre todo pues de una institución que puede hacer uso de la fuerza, sino que más bien ya hace uso, pues, ¿no? de los propios mecanismos estatales a favor de cierto tipo de lineamientos políticos. Eso dice mucho, ¿no? Porque el Estado ya como tal, que se supone que hay una diferencia entre gobierno y Estado, que siempre se maneja eso, ¿no? Pues acá no la hay. En el Perú más bien parece que todos los poderes del Estado más bien están alineados con cierta orientación que me parece bastante clara, ¿no? Con Están lo cual, concentrados. sí, 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 definitivamente. Entonces, Sí, sí, justamente también hoy se supo que la Policía Nacional del Perú ha reconocido a Patricia Benavides como fiscal de la nación y le está brindando resguardo policial. Eso es, bueno, pues se ve, ¿no? O sea, cómo la policía no está actuando, ¿no? Según corresponde el Estado de Derecho, ¿no? Porque esta resolución de la Junta Nacional de Justicia es ilegal, ¿no? Por todas las aristas, ¿no? Lo que se ha sabido hasta el momento es que para poder anular un proceso disciplinario de la Junta, se necesitan la aprobación, la firma de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y eso no ha ocurrido, ¿no? Solo han tenido 6 de 7, ¿no? Y además que la Junta Nacional no puede pronunciarse eh, sobre un caso que está judicializado, ¿no? Como es el de Patricia Benavides, ¿no? Porque ella ha presentado una demanda para que ante el Poder Judicial para que recupere su puesto como fiscal de la nación. Entonces,
la Junta Nacional de Justicia ha ignorado completamente esta situación, o, bueno, no ha ignorado porque también bueno, el Foco publicó unos registros cuando la Junta Nacional de Justicia le preguntaba, ¿no? A Patricia Benavides y a su defensa si tenía alguna, había plantado alguna medida. Entonces Patricia Benavides respondía que sí había denunciado, estaba en un proceso, una demanda, una demanda ante el Poder Judicial. Y bueno, pues lo que ha hecho la Junta de Justicia es pasar por alto todo, ¿no? Y hasta el día de ayer, un pronunciamiento emplaza al Ministerio Público a que, acaten la resolución, ¿no? Y otra cosa más es que la, la Junta Nacional de Justicia se está tomando atribuciones que no le corresponden, porque quienes designan, quienes eligen a la fiscal de la Nación es la Junta de Fiscales Supremos. Pero la Junta lo que ha hecho en su pronunciamiento de ayer es: nosotros sí designamos, fiscalizamos eh, eh, a todos, a los jueces, fiscales, pero ya han agregado, y Fiscalía de la Nación. Entonces, básicamente pasan por alto todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues estamos en una situación bastante, no sé, bastante, ya, la democracia ya, se ha ido, ¿no? O sea, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde crees que reside la democracia, Martín? Mm, Bueno, pregunta complicada, ¿no? Si nos ponemos un poco teóricos, si nos ponemos un poquito conceptuales, la idea al menos desde la Revolución Francesa y al menos lo que van a intentar replicar los fundadores de la República Peruana desde hace 200 años y que tanto el año pasado hemos estado con toda esta onda del Bicentenario y todo lo demás, hay dos elementos básicos que constituyen o que de otra manera marcan, ¿no?, el ejercicio democrático. En primer lugar es la igualdad, ¿no? Para el acceso al poder, todos podemos entrar al poder, no es que solamente quede limitado a algunos, por eso es que los requisitos en nuestro país son los que son, no tiene por qué haber ningún tipo de exclusión, sino que todos podemos hacer ya que todos somos iguales. Por otro lado, lo otro que se requiere, ¿no?, para que podamos hablar de un régimen democrático, es que si bien el poder viene de todos, cada uno de estos todos, ciudadanos, cada uno de los individuos, está protegido, ¿no?, por derechos ciudadanos, bueno, derechos humanos en general, que obviamente están contemplados en una constitución política, ¿no? Entonces, estos elementos, ¿no? Poder ser elegido, que se respete obviamente todo ello, y por otro lado, respetar, ¿no?, las garantías constitucionales fundamentales que cualquier ciudadano tiene en un determinado territorio. Si vemos el caso del Perú, no, ambos elementos ya hace rato como que no son respetados, ¿no? No solo por los mecanismos jurídicos, ¿no?, que nos podemos poner un poco técnicos respecto a, no sé, Pedro Castillo y todo lo demás, sino también por los imaginarios sociales que existen en el Perú. Si no eres de determinado grupo, determinada clase, si no estás en determinado lugar, parece que tú es como que si estuvieses vedado de acceder al poder. Todo lo que vimos en la campaña presidencial del 2021, los insultos, el racismo y todo lo demás, ya dice mucho de cuán afianzado, tal vez no tanto, está el ideal democrático en nuestro país, ¿no? A decirlo, obviamente que sí hay personas que sí, desde luego, pueden apoyar todo esto, pero no es algo que como tal nos caracteriza, no hay tanto una cultura democrática en nosotros. Y en lo concerniente a los derechos humanos, bueno, ya me parece que no hay mucho que decir, ¿no? Vivimos en un país donde por el hecho mismo de salir a protestar te asesinan, entonces derechos humanos no sé, ¿no?, qué tanto se puede hablar de ello. Entonces, hablar de democracia a estas alturas, de Estado de Derecho, de manera teórica, por lo menos no parece ser vamos a decirlo así, lo que se esté cumpliendo, lo que se esté realizando. A eso hay que sumar los continuos atropellos como tú lo estás exponiendo, ¿no?
Patricia Benavides, todo lo que está sucediendo realmente, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde estamos encaminados? ¿Por qué existen nuestras instituciones? ¿No? Si la policía no te cuida, si ves que está coludida con muchas bandas criminales, si reconoce a alguien que no debería ser fiscal, pero todas las instituciones, como tú has mencionado, ¿no? JNJ o también la policía también están a favor de ello, a pesar de que no están siguiendo los procedimientos que corresponden. Entonces, finalmente te haces la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿No? Ya, sí, más allá de los ideales y todo lo demás, vamos al lado realista. Parece ser, pues, que si nos ponemos a pensar, ¿no? República, que figura nuestro nombre, ¿no? República del Perú, nombre oficial, ¿no? La cosa de todos, no es una cosa de todos realmente, es la cosa de algunos, ¿no? Que se dice que es cosa de todos, pero no, simplemente queda en algo limitado para el aprovechamiento de algunos grupos interesados nada más. Entonces, bueno, no tenemos república y tampoco tenemos ciudadanos, ¿no? Ni uno ni otro. Y otro. Nuestra república es muy precaria, ¿no? Entonces ha fallado, ¿no? Porque con la presente, con esa coalición, bueno, no hay un equilibrio de poderes, hay una concentración de poder, ¿no? Y sobre todo la Constitución o las leyes no se cumplen, ¿no? O solo la que les conviene al gobierno de turno, ¿no? Y otra cosa más que ha llamado la atención en este pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia es que ha dicho que sí, en ese caso la Fiscalía de la Nación no acata lo que corresponde, eso conlleva a solo, eh, ¿cómo se dice? A aceptar las leyes que les son favorables. Y eso encamina al autoritarismo. Pero eso es lo que se está viviendo ahora. A ver, ahorita vamos a compartir este pronunciamiento de la Junta de la Junta Nacional de Justicia. A ver, ahí, acá lo tengo. Vamos a compartirlo, a ver. Ahí está, a ver. Archivo de imagen. ¿Dónde está? Ah, no, espera. Era compartir pantalla. Ya está. Este es. Dice, a ver, según ese comunicado, dice, la Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional autónomo con competencia para nombrar, ratificar, destituir y suspender a jueces fiscales, incluyendo a la fiscal de la Nación. Sus resoluciones son legal y administrativamente vinculantes mientras no sean anuladas judicialmente. Y eso es totalmente falso, pues, porque la Constitución no dispone que la Junta Nacional de Justicia pueda designar, pueda nombrar a la Fiscalía de la Nación. Y acá, mira, en el siguiente punto dice, en un Estado de Derecho los funcionarios públicos deben acatar las decisiones de órganos competencias, pudiendo acudirse a los mecanismos procesales y se cuestiona su validez. Permitir que una autoridad seleccione arbitrariamente cuáles decisiones cumplir socava el orden democrático, abre paso al autoritarismo y debilita gravemente la cohesión del sistema republicano. Pero eso se está viviendo ahora, ¿no? Porque esta coalición autoritaria no acata lo que está contemplado en la Constitución. El Congreso ha modificado más del 30% de los artículos que hay en la Constitución, ¿no? Para gobernar, para regir a sus anchas, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, ellos están respondiendo por sus mismas acciones, ¿no, Martín? Sí, sí, y esto en realidad ya viene desde hace tiempo, ¿no?
Yo me acuerdo que una de las primeras leyes, justo cuando todavía Castillo estaba en el poder, me parece que desde la bancada de Adrián Tudela, ¿no? Y Alejandro Cabero, que me parece que es la de Hernando de Soto, pues, ¿no? Eh, Se me fue el nombre ahora. Eh, Ellos promulgaron una ley, ¿no? Donde es precisamente, vamos a decirlo así, en líneas generales, pues no recuerdo ahora los términos técnicos, los mecanismos mediante los cuales se podría cambiar la constitución ya no que estaban contemplados obviamente en la misma constitución del 93, necesariamente debían pasar por aprobaciones del Congreso, que obviamente formaban parte pues de esto que tú mencionas, ¿no? De esta condición. Entonces, es que en su momento se denunció, ¿no? En su momento por redes se habló y todo lo demás. Pero bueno, como seguramente podemos entender, en aquel momento la prensa más bien estaba orientada hacia todo lo que sucedía con Castillo, ¿no? Que no se trata ahora de contraponer si debía uno u otro estar, ser el foco de atención. De lo que se trata es que tal vez ambos, o por lo menos este punto que estoy ahora mencionando, ya era bastante problemático, porque en teoría, ¿no? Este, y es algo que a veces yo lo comento con los chicos que son mis estudiantes. ¿Por qué la constitución política tiene poder? ¿No? ¿Por qué es la ley fundamental? ¿O por qué existe el Estado? ¿Por qué gobierna la presidenta? ¿Por qué tienen poder todas esas instituciones? Es porque, básicamente, y así se pensó, todo ese poder, esa legitimidad viene del elemento denominado poder constituyente, que en teoría somos todos los ciudadanos, el pueblo. Ya no deviene en la época medieval, de repente, en la época del absolutismo, cuando existían los reyes, el poder venía de Dios, entonces ellos no tenían que responder ante nosotros. Pero ya desde la modernidad y para hacia adelante, más bien es en nosotros quienes nosotros derivamos ese poder. Pero ¿qué pasa cuando las instituciones existentes le quitan más bien, ¿no? Esos mecanismos que nosotros tenemos para garantizar que se esté dando, pues ejerciendo de una manera correcta el control del poder? Se desvirtúa todo esto. Ya regresamos a una época anterior a la modernidad, más ahora con esto que estaban promoviendo algunos congresistas, que los derechos de lesa humanidad puedan prescribir. Ya con eso, o sea, estamos regresando a épocas muy anteriores, no hace siglos, que ya desde otros lados más bien se ha tratado de ir mejorando, ¿no? Entonces, vuelve esa idea, ¿no? ¿Qué tan democráticos somos cuando realmente ya el poder reside en cualquier cosa menos en el pueblo, ¿no? En cualquier elemento menos en nosotros? Entonces, la situación es bastante crítica, más aún cuando vemos esto que precisamente no estás proyectando, de Patricia Benavides y todo lo demás, que tiene el aval del Ejecutivo, al menos tal como se ve a partir del Ministerio del Interior. ¿Qué nos queda? ¿No? A una policía que mata, que asesina, que es como que es bastante complicado, ¿no? Y no hay nadie que se sorprenda en las instituciones, no hay nadie que diga esto debe parar o por lo menos hay que fiscalizar. No, simplemente todo esto sigue su curso. Entonces, el escenario es bastante grave, ¿no? Lamentablemente, bueno, tal vez por diversas razones se pueden conversar también, ¿no? No hay una ciudadanía movilizada, etcétera, que obviamente son otros problemas ahora mismo, ¿no? No viene al Sí, caso, pero se puede estamos, hacer. estamos, estamos volviendo a un estado de barbarie, ¿no? Donde no hay un mínimo sentido de civilización, de respeto al prójimo, ¿no? De respetar, ¿no? Sus derechos políticos, derechos fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, pues es una barbarie absoluta, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a llegar, Martín? Wow, ¿no? El futuro es la cosa más misteriosa que podemos ver, pero Cada de vez algún estamos peor. sí, claro, uno trata de ser optimista, ¿no? A pesar de todo, a pesar de lo que ve, uno trata de otra manera decir. Porque muchas veces tal vez el argumento es, no, pero uno sigue, porque muchas veces tal vez encontramos esto en comentarios en la calle, ¿no? Pero yo sigo trabajando, pero uno me afecta, ¿no? Esto me interrumpe las cosas. Sí, pues, pero con todo lo que está sucediendo, incluso con lo de la delincuencia, ¿no? Muchas veces si uno sigue vivos por cuestión de suerte. Tenemos suerte que en el micro en el cual no estamos no ha sido baleado, porque el policía al menos no vemos en el horizonte. Entonces, Es una dura realidad, pues.
Claro, claro, tú no sabes si es que estás tomando ahí, qué sé yo, en un Puente Nuevo, en H, estás esperando, pero tú no sabes si es que vas a llegar realmente, ¿no? Y claro, uno confía, pero ya no hay esa certeza. Eh, entonces, realmente sí es un problema de todos, ¿no? No sé a dónde vamos a llegar, pero al menos la idea es un poco tratar de comprender por qué están sucediendo estas cosas, ¿no? Y a partir de ello cambiar. Yo creo que también mucho tiene que ver con cierta, yo no quisiera decir cierta pasividad de las personas, porque yo creo que sí, todos tenemos un grado de indignación y prueba de ello son las encuestas, ¿no? Que ya 0% y todo lo demás. Pero tal vez yo creo que también eso explica o podría explicar las dinámicas de las preferencias para el próximo año. ¿Qué candidatos, qué posturas ahora mismo se encuentran hablando entre la gente, entre boca a boca? Taurumala, Carlos Álvarez, que a veces se menciona, Porqui, ¿qué tienen en común esos candidatos? ¿No? Todos hablan de la mano dura, ¿no? De esa tendencia autoritaria que ha sido tan recurrente en Sí, nuestra historia el republicana. populismo está a la orden del día. Sí, pues, efectivamente. Y es y el populismo es muy muy peligroso porque bueno pues conlleva al autoritarismo, pues lo estamos viendo con Bukele, ¿no? Tomó una medida populista de encarcelar a los delincuentes, pero en ese proceso violentó los derechos de miles de ciudadanos que eran inocentes. Y, y estas medidas populistas tienden a llevarnos a escenarios donde no hay la mínima garantía del respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Ahora estas propuestas quieren sacarnos, ¿no? Del sistema interamericano de derechos humanos. Así es, lo cual subraya más nuestra tendencia a la barbarie. Eh, yo creo que es que también, y esto es también un poco cómo se presenta el debate, ¿no? Cuando se presenta el debate entre ciertos candidatos o posturas que defienden precisamente esto, ¿no? El retirarse de estos sistemas internacionales, ellos suelen responder, ¿no? O replicar, no, pero ustedes quieren defender los derechos de los delincuentes, no están pensando en los delincuentes, pensamos en las víctimas. Pero no se trata tanto de eso, ¿no? Porque yo creo que de lo que se trata es quién va a ser efectivo, quién se va a encargar, ya, se aplica la pena de muerte, ¿y a quién se encarga entonces de llevar eso? ¿No? La policía, el Poder Judicial, etcétera. Pero no estamos viendo acaso que son esas las instituciones que forman parte también del problema. Entonces, ¿de qué vale retirarnos de todos esos sistemas? Que ya se hace y todo lo demás. No, porque ya la criminalidad llega a puntos demasiado, ya, perfecto, no podemos comprar ese argumento, pero entonces vamos a darle todo ese poder a esas instituciones que ahora mismo estamos viendo que muchos elementos están coludidos también con las bandas criminales, ¿no? Que vemos en las noticias que tú vas a demandar a la comisaría y vuelves a tu casa y ya te mataron porque el comisario está coludido también con la banda, entonces Ahí a ellos, soplo. claro, a ellos vamos a darle el poder, eh, al poder, a lo que estamos hablando, ¿no? La Fiscalía de Nación, que ahora se habla, ¿no? La Junta Nacional de Justicia y todo lo demás, que nos estamos viendo que están bastante parcializados, a ellos también les vamos a dar el poder, entonces no parece ser la salida, entonces parece que es un argumento de fachada todo esto de retirarse porque de ciertos tratados internacionales, porque en el fondo tratan de desviar el foco de atención, ¿no? Realmente el problema acá es qué pasa con nuestras instituciones, ¿no? Primero hay que reformarlas, hay que ver cómo es que pueden funcionar correctamente. Ya luego podemos discutir sobre si el delincuente tiene dignidad o no, ya esas son discusiones posteriores, pero al menos ahora, me parece, ¿no? Habría que ver esos elementos que al menos ciertos actores políticos, que bueno, tienen nombre propio, ¿no? La Renovación Popular y otros tantos, no quieren, no quieren que se discuta sobre ello. Sí, justamente el Congreso habla de vamos a reformar la Fiscalía, vamos a reformar el Poder Judicial, pero no dice ni pío de reformar la policía, y la policía también es parte del crimen organizado. Los policías están involucrados en las extorsiones, están involucrados en la minería ilegal,
y en el narcotráfico están por todos lados, pero no se plantea investigar, reformar nada, ¿no? O sea, a la policía no se toca con ni con el pétalo de una rosa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible esto, no? Sí, pues, bastante problemático, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? Nuestro Estado está, pues, el Estado, ¿no? No hablemos del gobierno que ya podemos criticar, pero el Estado, las instituciones mismas están desvirtuadas, totalmente desvirtuadas. No es la ciudadanía, pues. Y esto parece una obviedad, ¿no? Tratándose de nuestro pesimismo, pero hay que subrayarlo, ¿no? La ciudadanía el artículo primero de la Constitución del 93, ¿ah? No desde que mencionó del 93, la defensa de la persona humana es el fin supremo del Estado. Ya, no se cumple, ni siquiera eso se cumple, ni siquiera el artículo primero se empieza a cumplir por los mismos defensores de esa Constitución. Sí, en estos tiempos la Constitución, uno lee la Constitución y puede dar la impresión, oye, es una Constitución muy progre, muy caviar, pero es una Constitución que ha sido promulgada en el gobierno de Alberto Fujimori, y son los mismos fujimoristas, los juristas fujimoristas que están modificando esta Constitución para desconocer los derechos de los ciudadanos. Sí, sí, no, bueno, la vez pasada se decía, ¿no? Más cuando pues, se aprobó esto de la bicameralidad que va a volver, eh, más de 50 artículos que se han cambiado, ¿no? De una constitución que ellos defienden, ¿no? Entonces, eso, porque eso es el argumento típico, ¿no? No, ustedes, cuando uno habla de esas cosas, ¿no? No, ustedes quieren desestabilizar todo, quieren, ¿no? Corromper el Estado, destruir todo, pero son ellos los que están haciendo todo eso, ¿no? Quieren desconocer la Constitución, porque son ellos los que están haciendo todo ello, ¿no? Entonces, uno se ve tentado, ¿no? A recordar esa frase, ¿no? La frase, bueno, que algunos a veces entenderán, que viene de hace mucho tiempo, ¿no? El Estado parece ser un instrumento, ¿no? Un instrumento a favor de ciertos grupos que hacen lo que quieren, promulgan las leyes que desean, siempre en función a sus intereses, ¿no? Entonces, a eso súmale también este mito que han elaborado en torno a Fujimori, ¿no? Como el gran héroe y todo lo demás. Bueno, entonces no parece pues el escenario pintarse bastante interesante, ¿no? ¿Qué democracia podemos recuperar si los candidatos no negociados para el otro año no van por otro lado? Sí, justamente este Congreso se opone a una asamblea una asamblea constituyente, eh, pero se ha vuelto de facto en una asamblea constituyente porque, como ya hemos mencionado, ha modificado decenas de artículos, ¿no? Este Congreso es el que más artículos ha modificado desde que se promulgó la Constitución del 93, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues hacen lo que les da la gana, ¿no? Pero, como decías, ¿no? Entonces, hay cierta pasividad de la ciudadanía, pero la ciudadanía también ha salido a protestar y ha terminado asesinada, ¿no? Llegó un momento en el cual daba miedo salir a protestar porque podías perder la vida, ¿no? Pero poco a poco la gente está recuperando eh, esa capacidad para poder criticar, cuestionar, eh, eh, re- y volver a salir a las calles, ¿no? Y vivir y recuperar esta democracia que se está viviendo en las calles, ¿no? Digamos, esta democracia real, ¿no? Que trata de recuperar el sentido de humanidad bueno, que se ha perdido. Sí, sí, precisamente, claro, en realidad acá podemos entrar en una discusión sociológica, ¿no? Respecto a la ciudadanía, por cómo es que no se mueve, o si es que es pasiva. Yo creo que sí está indignada, solo que también es complicado exigirle demasiado también, porque obviamente eh, con la economía que se vive y todo lo demás, uno pues, prioriza obviamente es tratar de garantizar pues no los medios necesarios para subsistir y todo lo demás, pero sí al menos
sí existe en la gente la noción de que las cosas están mal. O sea, eso sí, no es que sean seres. A veces cuando se hace la recriminación, tal vez pueda llegar a cierto elitismo. No, sí hay. Me parece que también la cuestión va, no que eso se podría discutir, ¿no? Tal vez en algún lado. ¿Qué medios se están planteando o qué formas se plantean para hacer escuchar esa voz de indignación, ¿no? Ahora que sucedió esto de la marcha, cuando asesinaron a este cantante de la Unidad 10, ¿no? Que fue convocada por artistas y otros más actores del medio, actores, cantantes, etcétera. En la mañana sucedió la destitución de Santibáñez, ¿no? El ministro de Interior en aquel momento, y pareció que la marcha entonces perdió un poco el objetivo, ¿no? Porque ya iban por demandas muy en concreto, ¿no? A mí me parece que tal vez la cuestión iría por articular, ¿no? Un movimiento popular, no necesariamente partidario, sino popular, ¿no? Escuchar qué demandas en específico tienen ellos y en base a ellos apuntar bien a esos objetivos, ¿no? En el sentido de que, de algún otro modo, eh, mientras la gente no se sienta representada en torno a algunos elementos, tal vez no va a apoyar demasiado. Justo ahora que mencionabas este tema, ¿no? De la democracia real, el año, no, me miento, 2023, Anaí Durán, me parece que sí la conocen, ¿no? Por acá lo tengo, perdóname que justo estoy terminando un trabajo en torno a ese tema, publicó un libro interesante, ¿no? Estallido en los Andes, bueno, lo voy a presentar por aquí, bueno, no se puede ver con claridad, pero leo el título, ¿no? Estallido en los Andes, movilización popular y crisis política en Perú, ¿no? Bueno, más allá de quién es Anaí Durán, que obviamente es un personaje político, no ahora me interesa hablar como intelectual, eh, la tesis que plantea precisamente es eso, ¿no? Democracia, más bien ahora, parece haber un antagonismo en torno a lo que significa la democracia. Habría como que dos significados de democracia. Un significado que es el usual, que desde la República ha existido, con esta exclusión de ciertos sectores populares, ¿no? Racializados. Recordemos, por ejemplo, que en la primera constitución de 1823 los indígenas no eran considerados ciudadanos, a pesar de ser las 2/3 partes del Perú. Eh, ya, aparte de ese significado de democracia, habría otro que se está gestando, ¿no? Una democracia real, una democracia plebeya, ¿no? Que más bien busca pues redistribuir todo el poder, busca ser efectivo. Yo creo que efectivamente una asamblea constituyente podría ser el reflejo de esta democracia plebeya, esta democracia real. Que yo sé que cuando uno habla de estos términos, no saltan estos palabritas, ¿no? Esos objetivos, no, rojo, marxista, terruco, ¿no? Y cabe mencionar y hacer la aclaración, que es algo que también lo comento en mis clases, cuando hablamos de poder constituyente y constitución política, estos términos se inventan mucho antes que Marx nazca, entonces vienen ya desde la Revolución Francesa, se ha pensado ahí, entonces es lo que al menos lo que debería ser para una república normal. No, acá no tiene mucho que ver la cuestión socialista y todo ello, ¿no? Se puede discutir, ¿no? Pero al menos tratemos de democracia moderna, ¿no? Cómo es que realmente las nociones de igualdad, libertad, no respeto a los derechos, ni siquiera eso, lo básico, lo mínimo que ya en otros lados hace 200 años se está postulando, ni siquiera eso se respeta a la gente. Entonces, hay que ver, ¿no? Qué democracia podemos articular en torno a la gente, desde la gente también, ¿no? Escuchando a ellos. Y sabemos que en el Perú no solo hay multiplicidad de opiniones, sino también hablamos de contextos interculturales, ¿no? Que tanto lo pensamos siempre desde Lima, que tanto hemos escuchado las voces desde Puno, desde el sur, pero también desde el norte, también desde la Amazonía, ¿no? ¿Qué demandas tienen en Madre de Dios, ¿no? En estos departamentos, Ucayali, que de repente no aparecen en las noticias? ¿Qué pasa con los líderes medioambientales que mueren, que asesinan constantemente? ¿No? ¿Ellos no tienen acaso algo que decir, que aportar? Son ciudadanos también, ¿no? También tienen derechos, desde luego, ¿no? Al menos desde, si es que aceptamos este planteamiento republicano, democrático. Pero parece ser pues que no hay este tipo de toma en cuenta de opiniones, ¿no? Entonces ya hay que ver qué estrategia se puede articular. Me parece que ya es una discusión que obviamente demanda una mayor Justo, participación. ¿qué tal, Martín? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Ya, sí, sí, que estoy justo en la estación central acá abajo. Mi pregunta va un poco de la mano de la reflexión que hacías, ¿no? De la crítica de, bueno, de que se pueda o no alcanzar
el poder o por parte de una persona, bueno, de base, ¿no? Etcétera, que, bueno, me parece más que una crítica a la democracia, entre comillas, peruana, más que todo una crítica conceptual a de la democracia liberal, ¿no? En la que hay cierto sector que puede llegar al poder, ¿no? Que tiene los recursos económicos, los recursos políticos, etcétera, para poder llegar al poder y, bueno, desde ahí lo que más posiblemente realice es, pues, mantenerse en el poder y sacar leyes a su favor, ¿no? Y eso se está viendo en la realidad peruana ya de una manera exagerada, diría yo, ¿no? Ya hasta se modifica la misma constitución a su antojo, se destituyen personas incómodas, se colocan personas de acorde al poder, etcétera, ¿no? Y ahora lo que has mencionado es un poco que hay que darle más voz a personas de la base social, ¿no? Campesinos, etcétera, ¿no? Eh, Mi pregunta va si es posible reestructurar dentro de este marco democrático liberal que hay en el Perú, liberal entre comillas porque ya se trastocó todo, ¿no? Ya ni siquiera es una democracia liberal, ni siquiera ya creo yo que sea una democracia, pero hay alguna manera de hacer que Ya no es que democracia. estos, ya no es, para mí ya no es democracia, ¿no? Entonces, ¿ahí crees tú alguna manera dentro de esta estructura poder reorganizar esto, teniendo en cuenta también que hay otro tipo de organización social por ejemplo, en los Andes, mediante asambleas, etcétera, ¿no? Comunales, hay otro tipo de forma de hacer llegar la voz. ¿Crees que se pueda llegar a que, bueno, realmente un congreso, por ejemplo, represente realmente a todos, ¿no? O a gran parte de la población? ¿Hay una forma de hacerlo? ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? Sí, gracias por la pregunta, ¿no? Obviamente nos permite ver muchos puntos, ¿no? Que son bastante actuales y reales. Eh, claro, ¿no? Ahora, bueno, al menos en lo que hemos estado conversando en torno a dónde se ha dirigido la participación, hablábamos de estas condiciones mínimas, ¿no? De la democracia liberal, ¿no? Que sí, ni siquiera es liberal, ¿no? Si uno lee a Locke, por ejemplo, que los liberales, libertarios pueden sacar en cara, ni siquiera se cumple lo que él está diciendo. Eh, de algún otro modo, claro, si se aplicase correctamente, pues, ¿no? Algunos principios de la democracia liberal, no es que ya con ello solucione el problema, ¿no? También hay muchas ideas en torno a estos conceptos que resultan bastante problemáticos. Ahora que tú has mencionado, ¿no? En los Andes hay dinámicas, y esto lo podrían comentar muy bien, ¿no? Especialistas en temas de interculturalidad, en temas de multiculturalidad y todo lo demás, esos asuntos. Hay lógicas políticas, ¿no? Que se plantean en la zona andina, que de un otro modo rebasan el individualismo característico a través de la democracia liberal, ¿no? Digamos, en sentido concreto, por ejemplo, la comunidad campesina, ¿no? La comunidad, hay terrenos, por ejemplo, se habla de terrenos que son propiedad de la comunidad. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo por X motivos, un poco laboral y un poco también por visitas familiares, yo alguna vez participé en una reunión de ronderos, ¿no? Un problema que hubo con un policía en la zona, y son instancias bastante interesantes por todo este carácter comunitario que se pone en juego, no por este asunto de la colectividad, no para reprimir al individuo, no, sino más bien para que el individuo tenga voz dentro de esa participación más amplia, ¿no? Que existe en nuestro país, pero digamos, ¿cómo es que lo vemos desde la costa? ¿No? Con cierto racismo. No, son inferiores, son analfabetos, que antes se usaba ese término, hasta la Constitución de 1979 se seguía considerando que los analfabetos no, pues, no podían votar. Entonces, bueno, ahí más bien va a desaparecer esta cuestión, ¿no? De manera ya oficial, ¿no? Antes todavía tal vez existía de forma parcial, pero ahí recién se va a poner fin a ello. Como que no son incivilizados, y el racismo tan característico de nuestro país, que todavía es nuestro imaginario. Entonces, estas oportunidades que más bien podemos ver y que podríamos aprender de ello, se podrían tal vez, ¿qué tanto podríamos aprender ello para volver a pensar nuestro país? ¿No? Este proyecto llamado Perú, que ya en su momento se planteó desde el principio y que me trastocó por completo, ¿no? No es casualidad que la zona que mayor convulsión social tuvo en, digamos, en el
periodo de las protestas cuando Boluarte asume el poder sea precisamente el sur. Claro, hay otros elementos en juego, pero dice mucho por las cuestiones de la lógica política y de la manera de comprender la cuestión del poder. Eh, si nos ponemos más exquisitos de manera teórica, ya Mariátegui lo veía, ¿no? Mariátegui ya veía precisamente que en aquellas comunidades podría haber, ¿no?, elementos para una mayor igualdad social, por decirlo de manera eufemísticamente, ¿no? Alguno de repente se puede canalizar con palabras más fuertes. Entonces sí, me parece que sí, hay muchos elementos desde el ámbito multicultural, ¿no?, que nos pueden decir las comunidades amazónicas también, eh, y no solamente esto va por el tema racial, ¿no? También podemos hacer una mirada de género también, ¿no?, que tanto también en las luchas de las demandas de la mujer también se pueden reflejar, un nuevo proyecto constitucional. Entonces hay tanto por hacer, como dice este verso de Vallejo, tanto por hacer, pero ¿dónde estamos? ¿No? ¿Cuál es nuestro punto de partida? No podemos avisorar nuestro punto de llegada, pero ¿desde dónde empezamos? ¿No? Sobre todo en esta situación donde todo se está resquebrajando, necesitamos colocar los pies en un suelo firme. Tal vez por ahí va la cuestión. Bastante problemático todo. Pero bueno, por algo se ha de empezar, ¿no? El otro año es una oportunidad para por lo menos empezar a cuestionar, empezar a ser conscientes de algunos elementos. No, claro, yo sé que a veces hay que elegir de todos modos entre las elecciones, entre los candidatos que hay que hacer, pero yo creo que todavía no hay que perder la esperanza. No se puede siempre articular nuevas cosas, nuevos elementos, nuevos proyectos. Todavía se puede. No hay que caer tampoco en cierto nihilismo. No, ya fue todo, ya no hay salvación para esto. Y al final eso nos conduce a una indiferencia que no soluciona nada. No, como la indiferencia hace que más bien el problema crezca, ¿no? Porque los que están gobernando siguen gobernando. No, el desentenderse de la política no va a resolver las cosas. Tenemos que seguir participando, tenemos que estar ahí involucrados. Y espacios como este y en general, ¿no?, los medios de comunicación son un arma precisamente para movilizar, más aún con la concentración de medios que se habla. Necesitamos más espacios de reflexión, no de discusión para este tipo de tópicos. Sí, estaba comunicándome con Ángel Pretel. Bueno, él está regresando al campamento en este momento. Y bueno, pues ahora en breve vamos a continuar, bueno, pues, comentando el caso de los estudiantes desaparecidos en el Nevado. Y ahora sí, retomamos con Martín. Entonces, eh, ante esta ante esta sensación de barbaridad, de precariedad institucional, no, nos queda la democracia, la esperanza de que la democracia real, de que las acciones colectivas, de que las protestas, de las críticas, eh, eh, se hagan presentes en este año que queda, ¿no? Para que la coalición no termine de destruir o de acaparar todo, todo el país, Martín. Sí, sí, de algún otro modo. eh, Me parece que, claro, como te estaba mencionando, ¿no? Necesitamos de todas maneras elegir, votar, ¿no? Y de algún otro modo, ya obviamente tenemos que, vamos a decirlo así, evaluar entre las posibilidades que tenemos para el 2026. Pero también, claro, no, eso no se acaba ahí, pues, ¿no? Todavía necesitamos recuperar las instituciones. Bueno, no sabemos quiénes van a ganar, definitivamente, pero en la esperanza, ¿no? Voy a ser un poco optimista, en la esperanza de que gane un proyecto. No voy a decir ningún partido ahora, porque, bueno, la verdad, todavía no está de todo seguro si es que hay alianzas y todo esto, pero en la esperanza de que al menos gane un proyecto que sí tenga en cuenta que el Estado, tal como está, no está cumpliendo su finalidad básica. Eh, Queda mucho por hacer también desde el lado educativo y cultural.
me parece que de algún otro modo la cuestión tampoco se acaba en una perspectiva meramente jurídica. Tiene mucho que ver también la cuestión cómo se están educando nuestros jóvenes, cómo de alguna otra manera, ahora que se vio, ¿no?, este porcentaje de aumento de población que estudia y trabaja, cómo es que ellos conciben la política, cómo es que ven todo esto. Eh, Porque ¿Cuáles ellos han son sus vuelto, percepciones frente a la política? claro, ¿cuáles son los referentes culturales de estos jóvenes? ¿No? Algo que, por ejemplo, me llamaba mucho la atención era que algunos streamers, ¿no?, ahora que está de moda el streaming, invitaban a López Aliaga, invitaban a algunos personajes. Entonces, ¿qué referentes está dando a jóvenes que de repente no cuentan con una educación que les permite tener una visión crítica de ciertas cosas, ¿no? Entonces, y ellos van a ser futuros votantes, ¿no? Y a su vez van a replicar ese tipo de opiniones. Entonces, urge también mucho trabajar desde ese ámbito, ¿no?, pedagógico, cultural también, ¿no? Me parece que es un ámbito bastante abandonado por el Estado, ¿no? Y no digo cultural en el sentido de ya que el Estado deba controlar todo, sino por lo menos brindar herramientas necesarias, ¿no?, para por lo menos que la ciudadanía, ¿no?, o los futuros ciudadanos, los jóvenes, puedan tener una base, ¿no?, desde la cual orientarse dentro de las posibilidades existentes en la política, ¿no? De acá no se trata de que ya yo te voy a imponer un pensamiento de izquierda, o ya prohibimos a la derecha. No, que sean los mismos jóvenes los que puedan decidir libremente, pero ya que decidan, pero que decidan en base a información, en base a que se han educado, en base a que han tenido la oportunidad de discutir, ¿no? Tal vez, supongamos, ¿no?, que este programa lo realicemos en vivo y que así lo que sé yo, en un parque de San Martín de Porres o de Comas, y que asistan los jóvenes y que podamos discutir, por ejemplo, ¿no? O que sea el Centro de Lima, que se hable, ¿no?, que sea costumbre, por ejemplo, asistir a un parque y que podamos hablar de temas, pero que en teoría competen a todos, ¿no?, como ya lo mencionaba hace un momento, desde el ámbito conceptual. Pero ni siquiera eso hay, ni siquiera la preocupación, ni siquiera la educación pública es una preocupación. Entonces, urge mucho trabajar todo ello, ¿no? Es bastante, pues el trabajo es enorme, ¿no? Pero eso no quita que de todas maneras, de cara a la coyuntura, no podamos tomar algunas medidas, ¿no? Se necesita también pensar en cosas puntuales, coyunturales, próximas, ¿no?, ahora mismo, que es lo que el escenario demanda, pero también en algo más global, ¿no?, algo más de largo tiempo, para por fin hablar de su democracia, ¿no?